¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tenía una inquietud, quería compartir, pues justamente este tema que me parece sumamente, pues valioso, esto de libera las memorias dolorosas del dinero de tu árbol genealógico. Fíjense que en algún momento de mi vida yo pensé que la mejor manera de trabajar todos mis programas con el dinero era apoyado de terapias como, no sé, la hipnosis, programación neurolingüística, hacer todos estos protocolos, pues que nos ayudan a sanar esta línea de vida. También me permití pues hacer sanación energética, Reiki, sanación reconectiva. Y puedo decirles ciertamente que una de las razones por las que sigo haciendo este trabajo orientado a la parte del dinero es porque de allí vengo. De allí vengo en el sentido de superar situaciones dolorosas. Bueno, varias veces yo he compartido que hace aproximadamente unos 20 años yo tuve una quiebra financiera, pues me encharqué con las tarjetas de crédito. La verdad fue muy doloroso por dos razones. Una, porque obviamente era muy molesto esta parte de que te están hablando por teléfono desde las 7 de la mañana cobrándote los bancos. Sientes que no vas a poder, que se está haciendo una deuda interminable y que no la puedes pagar. Y por otro lado, más que de ver ese dinero y más de tener esa quiebra financiera, era un sentimiento de vergüenza con respecto a mi familia, porque yo desde chico fui educado a que no se le debía de deber a los bancos, a que no deberías de generar deuda mala, a que hay que ser correcto, puntual. Entonces, el haber desobedecido esas reglas familiares era lo que más me podía. A partir de ese momento, yo me prometí a mí mismo que nunca más iba a volver a pasar esta situación, que iba a ser lo necesario para que esto no volviera a ocurrir en mi vida. Y ahora entiendo por qué, pues, mi marca personal se ha tornado o ha ido principalmente por ese camino que básicamente es compartir a otros el cómo trabajar desde nuestro inconsciente. ¿Y por qué desde el inconsciente? Porque pues esta parte de nuestra mente representa el 95% de nuestra mente. Entonces, pues claro, muchas veces pensamos que somos bien originales cuando en realidad no es desde el consciente que lo elegimos, aun cuando nosotros hacemos todos estos checklists del por qué supuestamente elegimos tal o determinada cosa, cuando en realidad ese 95% que es nuestra mente inconsciente nos domina, nos determina. También es cierto que es bien importante darnos cuenta de cómo desde lo individual también estamos impactados en lo general, es decir, nosotros no solamente tenemos un inconsciente individual, sino que formamos parte de un inconsciente familiar, un inconsciente colectivo, social, un inconsciente planetario. En mi caso, yo te puedo decir que cuando estaba en esta situación adversa, no conocía acerca del transgeneracional. Me fui por tener entrenamientos acerca de estructura del dinero, acerca de administración, de apalancamiento, todos estos libros de Robert Kiyosaki y demás. Gracias a esta inquietud tuve la fortuna de conocer a una de mis buenas amigas, Ana Cortés, que también aprendí muchísimo acerca de finanzas personales. Pero por más que tú tengas habilidades y estructura en la parte consciente, si tú no entiendes tu historia y no la transformas, como decía Jung, pues vas a estar destinado a repetir una y otra vez estas historias. Uno de mis primeros maestros con respecto a esto fue Cristóbal Jodorowsky, y fue gracias a muchos de los psicorrituales, de entender las características del inconsciente, de poder entender cómo es que nuestra familia va generando algo que él llamaba nudos de dolor. Todos los nudos que no se solucionan tienen la tendencia de volverse a repetir, a repetir, a repetir. Entonces, para nuestro cerebro reptiliano, para nuestras programaciones, para nuestro inconsciente biológico, para nuestro inconsciente mental, o también llamado mental inferior, está esta programación básica de que si yo le doy la espalda al clan o la familia o el clan me da la espalda, es sinónimo de muerte. Quiero aclarar esto del clan y la familia. No es lo mismo. La familia es toda esa ascendencia que proviene de nuestra madre, y el clan es todos esos ascendentes que vienen de nuestro padre. Entonces, cuando existen estos nudos de dolor, por amor nos entregan y aceptamos a su vez ciertas estafetas. Cuando un abuelito, por ejemplo, se muere y se quedó, imagínate, lleno de dolor y de tristeza porque lo fraudearon y perdió su empresa y nunca se pudo volver a recuperar, y deja esto sin resolver, este dolor no forma parte del status quo del alma, ¿no? El alma, por llamarlo así, pues tiene su esencia como base, es amor, no es luz, no es dolor, para transformarse y volver a la neutralidad. Entonces lo que resulta es que se entregan esta estafeta, como dijera inconscientemente el abuelito, oigan, pues necesito relevos porque pues este dolor tan
grande, no se puede quedar así. Y entonces lo que resulta es que alguien levanta la mano del clan, ¿no? Y dice, yo voy por ello. Y yo siempre he hablado y también en mis talleres acerca de este concepto de que nosotros venimos a reconocer quiénes somos a través de quién no somos. ¿Qué somos amor? ¿Qué no somos miedo, venganza, ruina, dolor? Yo no soy esto, soy esto. Existe este maravilloso proceso porque gracias a esto podemos templar nuestra alma y podemos expandirnos porque a la hora de conocer las mil y un formas de lo que no soy, entonces puedo reconocer quién soy de tal manera que eso me va permitiendo evolucionar. Entonces, desde este contexto, nosotros elegimos a estos abuelitos o elegimos a nuestra familia determinada, que si había un conflicto de ruina ahí y yo tengo que saber, tengo que experimentar, por ejemplo, esta situación también dolorosa porque se termina repitiendo en mi vida, pues tiene un para qué. Nunca olvides que después de alguna situación adversa o dolorosa, siempre viene un aprendizaje. Y en el momento en el que un individuo del árbol genealógico lo integra, entonces eso empieza a sanar. En mi árbol genealógico, una cosa bien marcada que logro reconocer es esta creencia de carencia. Cuando yo estaba niño, casi siempre, que yo quería algo, mi padre siempre nos decía, no hay dinero, hijo. Pero haciendo conciencia de lo que pasaba en los dos árboles, yo puedo detectar que vengo de dos familias en donde se experimentaron verdaderamente historias de mucha escasez, de personas que hasta cierto punto se tuvieron que conformar creyendo que la vida era así. No había suerte para ellos, era limitación para ellos. Cuando se va transmitiendo en las siguientes generaciones, pues también estas creencias logran ser muy dolorosas, no se han sanado y se siguen repitiendo. Vamos a hacer dos cosas. Mira, primero, vas a detectar nudos de dolor de tu árbol genealógico. Voy a ir poniendo ejemplos y tú vas a ir adaptándolos a el nudo de dolor o a la situación específica que tú hayas vivido. Ejemplo 1. Vamos a pensar que yo tenía un abuelo y ese abuelo, por la razón que sea, para poder solventar los gastos, a lo mejor terminó vendiendo todos los caballos. Vas a ir a comprar caballitos de plástico y se los llevas a la tumba. Y le dices, mira, abuelo, derivado de que yo sé que perdiste este bien, yo sé que esto generó un gran nudo de dolor. Te pido que te permitas desatorar este nudo porque ya no es necesario. Ya los recuperé yo por ti y te los dejo. Acuérdate que si tu mamá vive, sí tienes que pedirle permiso a tu mamá, ¿vale? Siempre hay que tener honra y respeto en las jerarquías, ¿vale? Lo que tú estás haciendo es que él no reconoce el inconsciente que esos caballos no son de verdad, pero entonces lo que estás haciendo es darle eso que él perdió y que generó ese gran nudo y que tú te estás haciendo cargo. Ejemplo 2. Vamos a pensar que tu abuelo se quedó intestado y que derivado de eso, sus hijos, o sea, tus tíos, incluyendo tu papá, por ejemplo, se pelearon, se rompió la unión familiar. Lo que tú vas a hacer con el permiso de tu padre en cuestión, si fueron tierras, vas a tratar de ir a ese lugar, a esa casa, a ese terreno. Y la opción 1 que tienes es agarrar un puño de tierra de ese lugar, la pones en una bolsita, o bien vas a un lugar a las afueras de la ciudad, a un terreno baldío, agarras un puñado de tierra imaginando que es de ese lugar que quedó intestado o que quedó mal. Entonces lo que vas a hacer es llevar esa tierra al panteón. Alguien me dijo, oye Miguel, no manches, yo vivo en Guadalajara y la tumba de mi abuelo está en Quintana Roo. No te preocupes, ¿te acuerdas que dijimos que real o simbólico para el inconsciente es lo mismo? Te haces una tumba simbólica, vas a esa tumba simbólica con este puño de tierra y vas y le sueltas ese puñado de tierra en la tumba real o la tumba simbólica y le dices al abuelo, abuelo, derivado que tú tuviste este nudo de dolor, se generó un caos en la familia. Te pido que desde el nivel en donde tú te encuentres, y esto era tus verdaderos designios, a partir de este momento lo vamos a aceptar porque era tus tierras, era tu dinero y está bien. Pero si en el nivel desde donde tú estás no eran tus designios, entonces te pido que lo arregles. Cuando existe este tipo de nudos, yo he visto no solo una vez, varias veces milagros. Empiezan a moverse cosas que no tienes ni idea cómo se movió. De alguna manera va a conspirar la vida para que eso que te corresponde o a tu madre, que le debería de haber correspondido algo, se mueva y entonces genere un cambio en tu vida, ¿ok? Mi abuelo materno se endeudaba y huyó. Entonces, fíjate, tú como fractal del árbol genealógico vas a generar una neutralidad
de este nudo. Puedes ir a la tumba del abuelo si es que ya se murió. Aunque tú no tengas dinero, vas a ir a comprar un montón de monedas de oro de chocolate y vas a ir a la tumba de ese abuelo y le vas a decir, abuelo, quiero decirte que como parte de este sistema ya tenemos el suficiente dinero. A partir de este momento ya no tenemos la necesidad de huir, ya no tenemos la necesidad de vivir con culpa al tener dinero, ya no necesitamos vivir el nudo de dolor de la carencia. Entonces le dejas las monedas de chocolate, de oro, de esa manera yo estoy diciendo, yo lo resuelvo, aun cuando sea simbólico. ¿Cómo conocer esos nudos? Yo te sugiero que trates de indagar un poquito si las personas de una o dos generaciones atrás, o sea, es decir, de tus padres o de tus abuelos, algo sabes con respecto a que su vida la concluyeron con algún tipo de desilusión, con algún tipo de merma de dinero. Y entonces lo que tú haces es justamente resignificar el sistema. Vuelve otra vez a la neutralidad, a la normotonía. En vez de tener estrés, 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 lo que yo estoy haciendo en el sistema es neutralizarlo. Ahora, voy a hablar acerca de qué sucede cuando derivado de mis padres y que están vivos, yo tuve este nudo, esta carencia de dolor y que no pude experimentar una vida holgada porque, ejemplo, mi mamá tuvo que ser mamá y papá al mismo tiempo, tuve una experiencia de dolor porque a lo mejor mi madre siempre quiso haber estudiado y derivado que no tenía dinero para pagarse los estudios, pues eligió tener que trabajar, pero esto también generó que a mí en lo particular me orillaron a que era más viable trabajar que estudiar. ¿Qué vas a hacer? Te vas a convertir en tu propio padre y en tu propia madre. El dinero tiene un trasfondo también de mamá y de papá en mí. Cuando yo estoy mal con mamá, normalmente voy a tener problemas con la abundancia. Y cuando yo estoy mal con papá, voy a tener problemas con la prosperidad. No es lo mismo abundancia que prosperidad, chicos. Entonces, si tus papás viven y tú logras reconocer que derivado de su dolor, sus carencias, sus creencias, tú fuiste afectado, vas a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que es con tu papá, a quien más traes atorado, porque de él aprendiste lo del dinero, porque no estuvo, porque te abandonó, porque derivado a que pues era medio flojito o no sabía trabajar, pues no traía lo suficiente a casa, ¿no? Pues vas a conseguir una foto de tu padre y vas a darle todo lo que él no te pudo dar, tú se lo vas a dar a él. Le vas a poner como un altarcito, le vas a poner y le vas a dar todo lo que él nunca te dio. Fíjate, pero no solo dinero. Ejemplo, si tú de tu padre nunca recibiste reconocimiento, tú vas a reconocer a tu padre de forma simbólica. Debe de haber un objeto que cumpla con ese valor. Por ejemplo, una medalla de esas que te cuelgan cuando ganas un maratón, ¿no? Entonces, para ti va a ser el objeto arquetipal o simbólico del reconocimiento que tu padre nunca te dio. Aplicando la ley del inconsciente que no reconoce al otro, entonces yo se lo voy a dar a él. Y va a pasar algo mágico, que entonces lo que va a suceder es que yo le estoy deseando tanto eso a él, que me lo estoy entregando a mí implícitamente. Si él lo que no te dio fue justo dinero, entonces le pones unas monedas no de chocolate, unas monedas reales y que tu conciencia esté en, papá, yo entiendo que tu vida fue difícil porque no tenías este recurso. Quiero decirte que yo te lo doy. Si tu papá nunca te dio protección porque te sentiste desamparado, entonces vas a buscar una figura simbólica que represente la protección. No sé, por ejemplo, un candado, porque un candado es sinónimo de protección. Con tu intención le dices, papá, yo entiendo que tú nunca me diste protección, nunca me pudiste proteger porque nunca lo tuviste, pero yo te lo doy a ti y le dejas su candado. Esto es una manera de yo hacerme responsable de lo que yo no recibí. Y esto al final está íntimamente relacionado con el dinero, porque el dinero no es otra cosa más que un estado de conciencia. El dinero no es otra cosa más que la materialización del aspecto de abundancia y prosperidad. No existe, es un vehículo. Cuando yo empiezo a sanar esos aspectos con mis padres, con los dos pilares que, como bien te lo decía, está relacionado con abundancia y prosperidad, como resultado va a haber un movimiento en mi inconsciente y lo voy a entonces a tener yo. Cuando yo doy, yo recibo. Si ya no encuentro fotos de mi papá, muy sencillo, para el inconsciente real y simbólico,
es lo mismo. Dibujas un monito con su corbatita y este es mi papá. Pues espero les haya gustado la información, practíquelo, me encantaría recibir sus testimonios de cuando se haga esto, de cómo se movió sistémicamente pues su vida, porque sí pasan cosas verdaderamente increíbles, milagrosas, cuando nos ponemos a trabajar en nuestro sistema familiar, en nuestros ascendentes y también de esa manera impactamos a nuestros descendientes. Pues muchísimas gracias y nos vemos para la próxima sesión. Cuídense mucho. Bendiciones.